era un montón de millones. Y por muy seguro que estés, siempre te queda un poquito de duda. En fin. A veces cuando hay ese tipo de cuestionamientos, siempre hay que impugnar algo formal en lo que puedas ganar, para que te den la razón en eso y ya con eso no te ejecutan la carta fianza. O sea, impugna algo en lo que te digan que sí. No importa que te digan que no en todo lo demás, porque alguito te digan que sí, es fundado en parte, no es ejecución de garantía. Lo difícil es cuando no tienes nada más que impugnar, ¿no? Entonces, era muy difícil que se impugnara cuando se presentaba el recurso ante la misma entidad. Esto ha cambiado recientemente y lo que dice la norma es que los recursos se presentan ante el Tribunal del OCE, salvo los casos de recursos en procedimientos de menor cuantía, me parece. Estos siguen siendo competencia de la entidad. Déjenme confirmarlo, por favor, con el artículo de la norma. Apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado cuando se trate de procesos de selección de adjudicación directa pública, licitaciones públicas y concursos públicos, incluidos los de menor cuantía cuando deriven de procesos declarados desiertos. En los procesos de menor cuantía y en las adjudicaciones directas selectivas corresponde dicha competencia al titular de la entidad. O sea, en las ADS también, titular de la entidad. Entonces, sigue al final de cuentas dependiendo del monto. Porque el criterio para determinar cuándo es una ADS y cuándo es una adjudicación de menor cuantía es el monto del contrato. Lo que pasa es que ya no es 600 UITs con carácter general, sino que es mucho menos. Por lo menos en bienes y servicios. O sea, vamos a ver. Son 400.000, 40.000. 40 y pico mil para arriba es adjudicación directa. En menor cuantía en servicios es hasta 40.000, ¿no? Menor cuantía es hasta 40. De 40 para arriba hasta 400 es ADS y hasta 200 es adjudicación directa selectiva, aproximadamente. Entonces estamos hablando de 200.000 soles en bienes y servicios, que esos son como 200.000 soles entre 3, 30, como 50 UITs más o menos, ¿no? Entonces ha bajado de 600 a 50 y pico UITs. En el caso de contratos de obra, se mantiene porque ahí no me acuerdo cuánto es que es como 4 millones, pues ahí más o menos siguen siendo cerca de las 600 UITs, me parece. Está como por las 500 o 400 y pico UITs. Pero bueno, por lo menos ha bajado el monto. Porque el problema venía sobre todo en las adjudicaciones de bienes y servicios, porque era poca plata y al final de cuentas, era mucha plata la que tenías que jugarte en un procedimiento que igual podías perder. En este caso, en el caso del recurso de impugnación, se aplica algo que por la mañana ya adelantaba, que es una figura algo distinta a la del silencio admitido negativo previsto en la legislación general. Aquí la ley habla de una denegatoria ficta. ¿Qué es esto de la denegatoria ficta? A diferencia del silencio negativo en que no corre el plazo, en la denegatoria ficta sí corre el plazo. ¿Cuál es la razón? Como también les adelantaba por la mañana, permitir la suscripción del contrato.
O sea, si no presentas un recurso, se entiende consentido. ¿Por qué? Para permitir que el contrato sea suscrito. ¿Mm? Claro, igual tú puedes acabar yendo al contencioso después. Porque tienes 3 meses. Sí. Sí. No dice eso la norma. Que no pueda pronunciarse. Sí, sí, pero no dice que no pueda pronunciarse. La diferencia entre uno y otro es que corra o no corra el plazo para recurrir. A ver, mire. Miren, artículo 55 de la ley. En caso de que la entidad o cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado, según corresponda, no resuelvan y notifiquen sus resoluciones dentro del plazo que fija el reglamento, los interesados considerarán denegados sus recursos de apelación, pudiendo interponer la acción contra administrativa contra la denegatoria ficta dentro del plazo legal correspondiente. Entonces, o sea, considerarán denegados. ¿Cuál es la idea de que lo consideren denegado? Que a partir de que se considera denegado, corre el plazo para suscripción. ¿Mm? Es como si resolviera el tribunal diciendo que no, o la entidad diciendo que no. Entonces, ya no es que puede seguir esperando sine die, sino que es como que te hubieran dicho que no. Pero ¿cuál es la razón por la que la norma establece esto? Porque tiene que haber un punto para que empiece a correr el plazo de suscripción. Porque si no, podrían esperar por los días o los años de los años y nunca habría plazo de suscripción. O sea, yo recurro, voy al tribunal del OCE, el tribunal se demora 8 meses. ¿Cuándo se suscribe el contrato? Entonces lo que dice la ley es, perdón, pero cuando está en trámite, aquí es cuando ya no resuelven plazo. Se considera, es que por eso, es un supuesto bien especial. Es que deja de estar en trámite. Si no resuelven a tiempo, se entendió que, la norma dice se considera denegado el recurso de apelación. ¿Para qué? Para tener un punto estable, fijo, para poder contar los días, bueno, que son 8 creo para la suscripción. 7, 7 días para la suscripción. Entonces, es que si no, nunca correría ese plazo. Entonces, la norma, la razón por la cual se establece esta regla tan especial es permitir que ese plazo de 7 días o de X días empiece a correr para que el contratista para que el postor adjudicatario pueda exigir la firma del contrato. Y si no se firma en ese plazo, pues también le pueden exigir a él la firma del contrato. O sea, hay doble ahí obligación del postor con la administración y la administración con el postor. Entonces, lo que no quiere decir que solo se puede ir al contencioso en esos días, porque hay 3 meses. No, es que el apelante no es el ganador. O sea, el apelante es el que perdió. Claro.
Sí. Te ha dicho que no. Vas al conteo y pides una cautelar ya, para que nadie lo firme y si se firma no se ejecute. O sea, aquí no hay que esperar 3 meses. Esperas 3 meses, perdiste. Aquí, al día siguiente de la denegatoria ficta, voy al Poder Judicial y pido mi cautelar. Vamos, el día siguiente que opera la denegatoria ficta, yo ya estoy en la puerta del juez, presentando mi contencioso y pidiendo la cautelar, para que no firme nadie. O para que si firman, no se ejecute. Porque si se empezó a ejecutar o se acabó de ejecutar, nadie me va a dar ni la cautelar, ni voy a ganar nada salvo una indemnización que siempre va a ser risible. Entonces, aquí ese plazo de 3 meses para el contagioso es meramente referencial. O sea, o aquí o vas rápido o ya no vayas. Porque, vamos a ver, he visto casos ya, pero es muy difícil que un juez en su sano juicio suspenda la ejecución de un contador público, porque supuestamente busca el interés general. ¿Y el juez qué dice? ¿Fumus boni juris? No sé. ¿Periculum in mora? No hay, porque siempre puedo indemnizarlo. No hay cautelar. Es un problema que se ha dado no solamente en el Perú. O sea, fumus boni juris, el juez eso lo pasa rapidito, porque no sé, tengo que estudiármelo. Peligro en la demora, ya sabes que no hay. ¿Por qué? Porque como ya está en ejecución, ¿qué vas a ganar? No, ya te indemnizo, pues si tú tenías razón, hago que ganes un porcentaje del contrato. Y eso es lo que generalmente pasa en los contratos públicos. O sea, o paras la suscripción, o paras el inicio de la ejecución, o ya mejor ni recurres. Sobre todo porque ya perdiste la garantía. Entonces, eso no quiere decir que el plazo privado de contenido sea de 7 días o de 10 días, en la práctica sí lo es. Entonces, fíjense cómo lo que dice la ley es que opere esta denegatoria ficta, que los interesados considerarán denegados sus recursos de apelación. En este caso, bueno, el tribunal devolverá lo pagado por los interesados como garantía al momento de interponer recurso de apelación. Claro, aquí se devuelve la garantía, perdónenme, porque es que sería el colmo que encima no la devolviera. Pero fíjense que en ningún momento se dice que ya no se pueda resolver después. La ley no lo dice. ¿Qué dice el reglamento? 121 es. El impugnante deberá asumir que su recurso de apelación ha sido desestimado, operando ese 113. La denegatoria ficta cuando la entidad no resuelva y notifique su resolución dentro del plazo de 12 días hábiles siguientes a la presentación o subsanación del recurso de apelación a efectos de la interposición de la demanda contenciosa administrativa. El demandante deberá entender que le han dicho que no. 121. Denegatoria ficta. Vencido el plazo para que el tribunal resuelva y notifique la resolución que se pronuncia sobre el recurso de apelación, el impugnante deberá asumir que aquel fue desestimado, operando la denegatoria ficta a efectos de la interposición de la demanda contencioso administrativa. ¿El tribunal ya no puede pronunciarse? No, el tribunal o la entidad, o sea. Este tema, me ha preocupado en alguna otra ocasión previa. ¿Por qué? Porque el tribunal puede pronunciarse anulando de oficio, siempre y cuando sea un vicio que no haya sido alegado por las partes en su recurso. Entonces, puede anular de oficio basándose en otros argumentos que no hubieran sido alegados por las partes. Entonces, el tribunal puede anular de oficio
incluso, o perdón, la entidad puede anular de oficio, no el tribunal, hasta la suscripción. O sea, el titular de la entidad puede anular de oficio hasta el momento de la suscripción, ya después no puede. Entonces, presento mi recurso. Se considera denegado. El titular de la entidad al día siguiente anula de oficio. O sea, fíjese, no, o sea, dice, bueno, no, es que ya, no, ya el recurso se acabó, pero te lo anulo de oficio. Y el tribunal hace lo mismo. O sea, sí. Se nos presentó un caso similar. Había un problema de un informe técnico que en el camino se había pedido informática, lo emitieron tarde y resulta que el día 12 se había vencido, la entidad ya no podía pronunciarse y que coordinamos con la gerencia general, dijimos ya vamos a sacarle la nulidad de oficio al proceso, ¿no? Sacamos la nulidad de oficio, pero igual el proveedor dijo esto es un acto ficto, no corresponde, ustedes ya perdieron competencia para pronunciarse y que al momento de resolver la apelación ustedes podían declarar la nulidad al momento de resolver la apelación. Entonces nosotros le dijimos que no, porque nosotros hasta antes de la suscripción del contrato, y como dice la norma de contratación, inclusive después de suscrito el contrato hay algunos supuestos para declarar la nulidad, pero no fue el caso, simplemente nosotros declaramos la nulidad del proceso 2 días después de vencido el plazo para resolver el recurso de apelación, pero ya fue nulidad de oficio. Lo sacamos tuvimos que sustentar cuál era la vulneración al interés público, porque no basta con un vicio de validez. Eso lo pudieron hacer porque el recurso lo conocían ustedes mismos. Eso lo pudieron hacer porque el recurso lo conocían ustedes mismos, porque el tribunal del OCE ha dicho que cuando el recurso se presenta ante el OCE, ya no puede crear de oficio la entidad. Yo creo, claro, en ese caso lo hicieron porque había, o sea, eran competentes para resolver el recurso y dijeron, bueno, además de eso hay otro vicio. Eso se puede hacer cuando el vicio no ha sido alegado por las partes, pero no cabe la anulación de oficio cuando ha sido un vicio que sí ha sido alegado por las partes, si ha habido negatoria ficta. O sea, ¿por qué? Porque ahí lo que puede decir el contratista es, tú ya te pronunciaste, no está claro, respecto de ese vicio, diciendo que no lo había. No puedes después anular de oficio diciendo que sí lo hay. ¿Saben cuál es el problema? El problema está en que yo no tengo muy claro, nunca he tenido muy claro, aunque, vamos a ver, es un tema más personal, que esta denegatoria ficta le impida al tribunal o a la entidad pronunciarse. O sea, todas las normas dicen que quien tendrá que entender que le han dicho que no a efectos del cómputo de los plazos es el postor no adjudicatario. No hay una prohibición en la ley, en el reglamento, sí, sí hay pronunciamientos del OCE diciendo que no puede, ¿no? Pero, claro, pero el tema normativo no dice que no haya posibilidad de un pronunciamiento en la apelación, no en la nulidad de oficio, extemporáneo en el recurso de apelación. No, la norma dice 12 días para pronunciarse. Y dice, si no se pronuncia, deberá el postor entender que le han dicho que no. Ya. ¿Dónde dice la norma que la entidad no puede pronunciarse el día 13 diciendo que no? O diciendo que sí. Sí, sí, perfecto, sí. Sí, no, es que yo lo que digo es que, o sea, interpreta como usted dice, o sea, interpreta diciendo que el día 12, si no resolví, notifiqué, ya no puedo pronunciarme. ¿Mm? Porque es a todos efectos como un silencio positivo, pero en negativo. ¿Mm? Y cualquier resolución contraria implicaría una revocación, que además perjudica al adjudicatario que ya creía que tenía derecho confirmado. Yo lo único que digo es, ¿en qué parte de la norma se dice eso?
es como se interpreta. O sea, pregunta es, y es muy razonable. Pregunto, no cabría o no hubiera cabido, bajo otras circunstancias, o una interpretación diferente de decir, oye, siempre cabe, por lo menos hasta la suscripción, pronunciarte. Después de la suscripción ya no, porque ya perdiste competencia. El momento en el que pierdes competencia es cuando se suscribe. ¿Qué recurso queda? El de la nulidad de oficio. Pero solamente cabe este recurso cuando se va a alegar un vicio que no hubiera sido objeto de la apelación. Pero que lo descubre, pero que no fue alegado por el postor no adjudicatario en su apelación. Porque si hubiera sido alegado, y se considera que esta denegatoria ficta es a todos efectos un acto, declararlo implicaría una revocación. O sea, cuando se va por la nulidad de oficio de la entidad por un supuesto no alegado en el recurso de apelación, ya se exime de pronunciarse respecto de todos los supuestos de la apelación. Pues la nulidad de oficio dice, yo he detectado un error en la elaboración de las especificaciones técnicas. Hay marca y la ley de contrataciones me prohíbe por marca. Yo como entidad advierto que se ha consignado una marca en las especificaciones técnicas. Eso no ha sido alegado por ninguno de los proveedores al momento de presentar su recurso de apelación. Bastó ese hecho para yo declarar la nulidad de oficio y no me voy a pronunciar respecto a los otros puntos materia del recurso de apelación. Así se... Lo que pasa es la apreciación de oficio de un vicio distinto durante la tramitación de la apelación. Aquí estamos en el supuesto en que ya se resolvió la apelación, de manera expresa o ficta. Entonces, en ese caso, si se quiere anular de oficio, es por un supuesto no apreciado. Y además el tribunal ha sido muy riguroso, creo yo que erróneamente, para decir que la entidad no puede apreciar de oficio ningún vicio cuando ya está en apelación. Después de que él resuelva, a lo mejor, digo a lo mejor, porque también le puede decir que por qué no lo indicó cuando le pidió el análisis sobre la legalidad y no dijo eso. Pero el tribunal dice que cuando se ha presentado el recurso de apelación, la entidad pierde su competencia para anular de oficio. Queda suspendido el procedimiento y también queda suspendida esta competencia para anular de oficio. Ya luego de que se resuelva, si es un vicio completamente nuevo que no ha sido apreciado y que recién en ese momento es apreciado, podría recuperar el derecho a anular de oficio hasta la suscripción. Pero hubo un caso, por ejemplo, que se presentó hace unos meses, un par de años, un año y pico, en donde se presenta un recurso de apelación y la entidad se da cuenta de que había habido un vicio, vamos, burdo, ¿ya? Y declara nulidad de oficio. Y el tribunal, ¿qué le dice? Tú no puedes declararla de oficio, porque ya es competencia mía. Pero la declaro por esa razón. Claro. Y por otras 4, ¿no? O sea, ¿qué es lo que había pasado? Lo comentaba hace un momento en el intermedio. La oferta de una de las partes carecía de sellos de notario. Sello y firma de notario exigido en las bases. Estaban todas selladitas menos esa. Y las otras partes desconfiaban. Pues. O sea, eso no es lo que yo vi. Entonces, has ganado, pero tu oferta no está sellada, ni firmada por el notario. ¿Cómo sé que no me has cambiado? Entonces, ¿qué hizo la entidad cuando se dio cuenta de eso? Un procedimiento disciplinario instantáneo contra todo el mundo, o sea, todo el que pasó por allí, y el titular de la entidad dijo esto, yo lo anulo de oficio, pero porque lo anulo de oficio. O sea, en medio de la indignación, pero ya había sido apelado. Y el tribunal le dio con palo a la entidad, dijo, usted está quitando competencia, no puede hacer eso, es ilegal y demás, pero tiene razón. Ese vicio no se había alegado por ninguna de las partes. Que a lo mejor el tribunal no hubiera hecho, no, si no hubiera habido otro vicio, a lo mejor el tribunal decía, no, el procedimiento está bien. Pero una vez que lo devolvía, yo creo que la entidad hubiera podido anularlo de oficio por esa razón. La entidad, la entidad cuando responde al tribunal, se da cuenta y le dice, oye, me he dado cuenta hasta de esto. Y en sus descargos, no son descargos. Cuando el tribunal le dice, oye, defiende el acto, la entidad no defendió nada. O sea, dijo, mira, aquí quiero meter preso a alguien.
Entonces, pero en el camino dijo, lo anulo de oficio. ¿Por qué? Porque quería salir rápido del tema. O sea, menos prensa. Claro, salió en prensa, ¿no? Por supuesto. No por el tema de notarios, que no es prensa porque el tribunal anulaba, que no anulaba, que se anulaba. Pero claro, o sea, pero el tema estaba clarísimo. Lo que dijo el tribunal, una vez presentado el recurso de apelación, se suspende el procedimiento, que lo que también incluye la posibilidad de anulación de oficio. ¿Qué, perdón? No, la norma lo dice así, lo que pasa es que el tribunal interpretó que la suspensión incluía la anulación de oficio. Yo lo que decía es, oye, eso se refiere al procedimiento, la anulación de oficio es fuera del procedimiento. Al tribunal, vamos a ser que manda, pues. Entonces ahí no, vamos, no le discutes, ¿no? Más aún se te acaba dando la razón. Ya me olvidé que venía todo esto. Denegatoria ficta. O sea, la norma en contratos establece esta denegatoria ficta que sí implica el inicio del cómputo del plazo. A diferencia de lo que pasa en el silencio administrativo negativo en general, donde el plazo no empieza a correr, aquí sí empieza a correr. Para cualquier controversia nacida después de la suscripción del contrato, la norma establece que se resuelve mediante arbitraje. Y esto ha dado origen a 1.000.000 de discusiones respecto de si es que es posible o no es posible que las controversias con el Estado se resuelvan mediante arbitraje. Hay quienes dicen que sí se puede, y esto evidencia que no son actos administrativos, porque no hay arbitraje sobre potestades. Otros decimos que sí hay arbitraje sobre potestades porque nuestra legislación lo permite. O sea, nuestra Constitución y la legislación dictada en aplicación de la Constitución establece que las controversias sobre la relación contractual pueden resolverse arbitralmente, incluso si derivan de actos administrativos, diría yo. O sea, el hecho de que el ius variandi, por ejemplo, o la no aprobación o aprobación de una ampliación sean arbitrables, no quiere decir que no sean actos administrativos. Son, creo yo, actos administrativos arbitrables, por expresa previsión constitucional y legal. Nuestra Ley General de Arbitraje dice que no son arbitrables las materias indisponibles, salvo que una ley diga que sí. En este caso hay una ley que dice que sí. A tal extremo hay arbitraje sobre potestades que en derecho peruano se admite que se arbitre sobre la declaración de nulidad de oficio. Ya esto es el no va más, ¿no? O sea, aquí sí no me pueden discutir que sea una sola una potestad. La administración anula de oficio un contrato y se lleva a arbitraje. Es evidente que aquí estamos ante un supuesto de arbitraje sobre potestades. ¿Esto es posible? Yo creo que sí, porque nuestro derecho positivo así lo permite. Lo que es más discutible, creo yo, es la obligatoriedad del arbitraje. Nuestra legislación establece que el arbitraje es obligatorio. Claro, decir que el arbitraje es obligatorio tiene un problema. Para la administración ninguno, claro, porque la ley puede obligarla, pero para el privado se le está obligando a renunciar a la jurisdicción natural. El arbitraje en Perú es jurisdicción, si no, no podría arbitrarse una controversia sobre potestades. Pero la jurisdicción natural, según el 148 de la Constitución, es el Poder Judicial. Salvo en el caso de contratos, aplicando el 61 o 62 de la Constitución. Pero para hacerlo obligatorio, no veo ningún problema en que sea obligatorio para la administración, pero obligatorio para el contratista es hacer que el contratista renuncie a su jurisdicción y además que le cueste más caro. El arbitraje es caro, porque ¿quién le paga a los árbitros? Las partes. Y un arbitraje puede costarte, si es un arbitraje chiquito, unos 50.000 soles. Y no estoy pensando en tu abogado, sino en el tribunal. O
sea, 10.000 soles o 15.000 por árbitro más secretario, 50.000 soles, sin problemas. Y si no tienes la plata, no arbitras. Y si no arbitras, no te defiendes. Un arbitraje chiquito, chiquito, por una miseria de plata. 5.000 por cada árbitro, 15.000 más 10.000 del secretario, 25.000. Eso es lo mínimo. O sea, si ya es, o sea, un arbitraje sobre nada, 20.000 soles. En honorarios del tribunal arbitral. Y lo que te cobre tu abogado. Claro. Esto es caro para el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene tropecientos arbitrajes. Y por cada uno son 20.000 a 2 millones. En tribunal arbitral. Es caro también para el contratista. Cuando es un gran empresario, le importa un rábano, pues. Pero cuando es un pequeño empresario, esta es una de estas pymes que contrató en virtud de un fraccionamiento y demás, y le dicen que el arbitraje le va a costar, vamos, seamos tacaños, 8.000 soles. No va a ir al arbitraje. Es que lo mínimo que te va a costar se aplica a los criterios mínimos, ya las bases, 5.000. Pues a lo mejor el contrato era por 10.000. Pues. No, por 10.000 no sería menos de 3 El contrato es por 15.000 soles. Arbitrarlo cuesta 5. No vas, pues. ¿Qué? No, es que no recuperas nada, ya le pagaste al árbitro. Y generalmente el tribunal arbitral no reconoce costas y costos para un perdedor, sino los comparte. Entonces, vamos, el arbitraje obligatorio suena bien bonito, pero en el fondo no lo es tanto. Porque implica una renuncia a la jurisdicción natural, que sería el poder judicial, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, pragmático, porque es caro. Es más eficiente, es más rápido, es caro. Y habrá alguien que diga, yo no quiero tanta eficiencia, creo que no me cueste. Claro. Entonces, pero yo no lo quiero rápido, lo quiero barato. Pero bueno. Entonces, en Perú cualquier controversia nacida durante la relación contractual se resuelve mediante arbitraje. Hay un plazo de caducidad de cualquier controversia arbitral, salvo aquellas que se refieren a bienes ocultos, que se cuenta a partir de la culminación del contrato. Es la liquidación de la obra o la conformidad del servicio o del bien en el caso de bienes y servicios. Es el plazo máximo. No quiere decir que yo pueda plantear cualquier controversia en ese momento, porque ya desde antes el reglamento, y ahora está clarísimo, porque había una discusión aquí al respecto, se establecen plazos de caducidad especiales para ciertas controversias. Para una ampliación, 7 días, no sé cuánto, X días desde la causal. Si no presento en ese momento el arbitraje o no pido la ampliación y luego cuando me dicen que no, la discuto, ya después no puedo pedirla al momento de la culminación del contrato. Creo que es lo que se intentaba hacer muchas veces. Se te pasaba el plazo y decías, no importa, como tengo para arbitrar hasta 15 días después de la culminación, estoy dentro de plazo. Y se decía, no, porque la norma te dice, el reglamento te decía que tenías tantos días. ¿Y qué decían los árbitros? No, es el reglamento. Según el Código Civil, la caducidad solo es por ley. Es otra caducidad, señores. ¿Perdón? Otro tipo de caducidad. La caducidad del derecho administrativo no se aplica, no es la del derecho civil. El derecho administrativo, las reglas que los plazos son de caducidad. Pero los árbitros no lo entendían. Incluso hay un árbitro que lo tiene escrito esto, publicado. O sea, que no se aplica. Yo no estoy de acuerdo. O sea, era otra caducidad la del derecho administrativo, pero ahora ya quedó clarito. Hay plazos parciales de caducidad, hay controversias que tienen que arbitrarse dentro de la relación contractual. No puedes esperar hasta el final para acumularlas todas. Durante muchos años se discutió sobre la arbitrabilidad y sobre muchas cuestiones vinculadas a el ejercicio del ius variandi, la modificación del contrato. ¿Qué sucedía cuando el contrato se modificaba? Si es que esto era o no era arbitrable. ¿Por qué?
porque la norma establecía que había, primero, el texto original de la ley decía que Contraloría debía dar su aprobación antes del pago. ¿Qué sucedía si Contraloría no daba su autorización antes del pago, de la ampliación? No te pagaban. Y los contratistas, ¿qué decían? Oye, no puedo discutir el acto de Contraloría mediante arbitraje, la norma lo prohíbe. Pero yo ya hice la obra y tú no me quieres pagar. Iban por la vía de enriquecimiento sin causa. O sea, pretendían arbitrar el enriquecimiento sin causa. Bueno, teóricamente se podía. Este problema se da mucho menos ahora, estoy yendo muy rápido, perdónenme, porque la norma vigente establece que Contraloría debe aprobar los adicionales antes de que se ejecute la obra. Por tanto, ya no debería haber enriquecimiento sin causa. Salvo los casos de emergencia, en donde sigue aprobando antes del pago, porque si es emergencia, pues hay que ir rápidamente. Pero ya se ha acotado muchísimo el ámbito del posible problema. Como regla general, cualquier adicional que esté por encima del 20% del monto del contrato tiene que ser aprobado por Contraloría. Aun cuando sea la acumulación de adicionales. Esto alguna vez me lo preguntaban y la verdad es que no supe la respuesta inmediatamente, tuve que pensarlo. O sea, ¿qué sucede si se acumulan 21 adicionales del 1%? El 21º tiene que ser aprobado por Contraloría. Porque es que no es que se apruebe el adicional que está por encima del porcentaje, sino cuando se llega al porcentaje. Creo que es el 20%, si no me lo estoy inventando. Entonces, por debajo de ese porcentaje no se requiere aprobación de Contraloría, sino de la entidad. Por encima de ese porcentaje, aprobación de Contraloría, pero para la ejecución. Ya no solamente para el pago. Antes de terminar con el tema de contratos, hay dos cuestiones que se me han quedado en el tintero a lo largo de la clase, que son las exoneraciones y las garantías. Primero, sobre las garantías, hay un tema bien importante que se debe tomar en cuenta. La nueva ley ha cambiado el régimen de las garantías. Antes había 4 garantías más una. Garantía de seriedad de la oferta, garantía de fiel cumplimiento, garantía por los adelantos, garantía por el valor diferencial. Además, la garantía por el valor diferencial en algún momento era especial porque se regulaban las bajas temerarias, ofertas que no eran tomadas en cuenta porque se consideraban demasiado bajas. Ahora esto existe solamente en obra, en bienes y servicios ya no hay bajas temerarias, sino que siempre hay garantía por el valor diferencial. Mientras más baja sea tu oferta, mayor garantía debes otorgar. Pero la nueva ley ha regulado las garantías de tal manera que ha nuevamente eliminado, porque ya había sido eliminada en algún momento y había sido recuperada después, la garantía de seriedad de la oferta. El artículo 39 vigente establece que a ver si lo encuentro. Las garantías que deben otorgar los postores y o contratistas según corresponda son las de fiel cumplimiento por los adelantos y por el monto diferencial de la propuesta. Se cargaron la de seriedad de la oferta. En la legislación anterior se requería a tal punto que debía mantenerla el ganador de la buena pro y el segundo. Por si acaso el primero no firmara, el segundo debía firmar y tenía que mantenerla hasta que se suscriba. Esa garantía ha desaparecido en la legislación vigente. Yo creo que para mal, por cierto. Además, esa garantía tiene que ser otorgada en una carta fianza, que sea... debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país, a solo requerimiento de la respectiva entidad.
Pero hay una cosita que a veces, hay una cosa que se nos pasa a veces por alto. Y es la regulación del artículo de ejecución de garantías en el reglamento de la ley. ¿En qué casos se ejecutan las garantías? 168. Artículo 164. Cuando el contratista no la renueve, la garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional por el monto diferencial de propuestas se ejecutarán en su totalidad solo cuando la resolución por la cual la entidad resuelve el contrato por causa imputable haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. ¿Qué es lo que hacen muchas entidades? Te mandan la carta de resolución y le mandan al banco una carta pidiendo la ejecución de la garantía. Eso es ilegal. La garantía solo se ejecuta cuando la resolución queda consentida o el laudo queda consentido. Pero muchas entidades, insisto, lo he visto, o sea, cuando resuelven, ejecutan la garantía. Claro, y el banco sabe que no la puede ejecutar, pero es una garantía ejecutable a solo requerimiento. El banco está entre la espada y la pared. Sabe que es ilegal hacerlo, pero si no lo hace también es ilegal. Y las entidades a veces aprovechan de esto. ¿Por qué? Porque saben que si resuelven, van a fastidiar al contratista. Hubo un caso divertido de una entidad pública donde el contratista resuelve por incumplimiento y ¿saben lo que hace la entidad? Le dice, no, si ahorita no está el funcionario, espérame un ratito para ponerte el sello. Corriendo, corriendo, le entregaron la carta por resolver el cumplimiento a ellos primero y mandaron al banco la ejecución de garantía. O sea, mientras el funcionario, mientras el representante del contratista estaba sentadito en la sala de espera de la entidad, le estaban resolviendo a él ejecutando la carta fianza. Entonces, a los 45 minutos le dicen, lo siento, está resuelto. ¿Pero cómo? Si yo estoy... No, ya está notificado por notario, aquí está la cargo de recepción. Y por cierto, la carta de garantía, la carta fianza ya también está ejecutada. O sea, era un español. Entonces se fue corriendo, no ha vuelto al país. De verdad, cerró la empresa. No quiero saber nada más de los peruanos. Esto es increíble. Efectivamente, increíble. Es que legalmente no se podía hacer, pero claro, el banco, ¿qué iba a hacer el banco? O sea, garantía a solo requerimiento. ¿El banco va a pedirle a la entidad que le acredite que ya quedó consentida la carta de resolución? Teóricamente podría. No lo hacen. No estoy dando ideas. O sea, no se hace, está mal. Entonces, y luego la norma contempla también, o también la nueva ley, ha modificado en algo las exoneraciones. Las exoneraciones que están contempladas en la ley, que son, perdón un segundo, las exoneraciones, primero, cuando hay una contratación entre entidades públicas que no se dedican a la actividad empresarial, esta no ha cambiado. Situación de emergencia, se sigue manteniendo, no ha cambiado. Tercera, situación de desabastecimiento, hay que tomar en cuenta que el desabastecimiento tiene que ser de un bien esencial para la actividad de la entidad, no puede ser un desabastecimiento de cualquier cosa, tiene que ser el desabastecimiento de algo necesario para que ésta actúe. Dice la ley de actividades o operaciones que la entidad tiene a su cargo. Antes decía de manera esencial, ya no lo dice, pero tiene que entenderse igual, creo yo.
La excepción de las compras con carácter secreto, secreto militar o de orden interno por parte de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional. Era innecesario toda esta discusión que se ha dado sobre si tenía que haber una norma que permita compras secretas, ya está. Lo que pasa es que tienen que ser informadas a Contraloría, a lo mejor lo que no querían hacer. Porque las exoneraciones no implican que no se aplique la ley, se aplica la ley, solo que con un procedimiento distinto. Se requiere un informe técnico, un informe legal de que se da la causal de exoneración y en este caso, por ejemplo, un informe de Contraloría y además que se esté dentro de una lista de bienes que están en un decreto supremo sobre cuáles bienes pueden ser comprados con carácter de secreto por esta razón. Luego también la norma se refiere a los bienes o servicios que no admitan sustitutos y siempre que existe un único proveedor, esto no ha cambiado, pero sí ha cambiado la excepción de servicios personalísimos. Esta excepción permitía la contratación en aquellos casos en donde hubiera más de un postor posible, pero hubiera uno mejor que otro, o uno con la cual la entidad quisiera contratar. Porque en el fondo era contratar con quien se te dé la gana. Porque lo que la norma decía es que se admitía esa excepción para contratar profesionales artísticos, científicos especializados, siempre y cuando haya una especialidad del proveedor relacionada con sus conocimientos artísticos, científicos, que permitan sustentar de modo razonable e indiscutible su adecuación para satisfacer la complejidad del objeto contractual. Yo nunca entendí cómo algo podía ser razonable e indiscutible. Si es razonable, es que es discutible. Si es que es indiscutible, es que no es razonable, hay certeza. O sea, no se puede sustentar algo de manera razonable e indiscutible. Yo puedo decir que esta silla es morada, no, ¿qué color es? Guinda. ¿Esto es razonable o indiscutible? Es indiscutible. Puedo razonablemente sostener que esta silla me aguantaría de pie. Porque hemos probado que me aguanta sentado, no hay una gran diferencia de peso, aunque sí, porque es cuando las piernas... Podemos razonar sobre eso. Si yo me paro, y es indiscutible. O sea, eso de que permita sustentar de manera razonable e indiscutible es más bien diferente, más bien contradictorio. Una experiencia reconocida en la prestación del objeto de la contratación y una comparación favorable frente a otros potenciales proveedores. ¿En qué ha cambiado la norma? Antes se permitía la contratación a través de esta excepción de personas jurídicas. Ahora no, solo personas naturales. ¿Y quiénes hemos perdido? Los estudios de abogados. ¿Y quiénes han perdido? La administración, que ya no puede contratarlos. Tienes un arbitraje multimillonario. Tienes que contratar rápidamente un estudio de abogados. Tienes 5 días para responder. Lanza un proceso de contratación. ¿Qué hacían muchas veces las entidades? Pues contrataban un estudio de abogados vía esa excepción para que los defienda, porque es que el procurador, que suelen ser abogados muy buenos, pues tiene un trabajo como para matar un muerto, o sea, está sepultado. Y en el MTC supongo que tienen 200, 300, 4.000 arbitrajes, no tengo ni idea, pero... O sea, y si lleva un arbitraje de un contrato de 150 millones, ¿se lo alcanza el procurador? Que tiene que ver ese y 200 más. ¿Qué hacían a veces? Buscaba un estudio de abogados que los defienda. En derecho internacional se puede, es un ámbito de inaplicación de la ley. Cuando son controversias derivadas de controversias de conflictos de inversión, tratados de inversión, no se aplica la ley. En derecho interno, intentaban buscar un abogado rápidamente, ahora ya no pueden. Salvo que de un abogado. Todavía pueden, pero no pueden votar una firma de abogados. Es un ejemplo, por ejemplo. Consultorías de ingenieros.
A veces se necesita, perdón. Entonces muchos dicen, ¿qué prevalece, la ley o el reglamento? O sea, es la ley, ¿no? Pero, o sea, hay una confusión en la descripción del personalísimo. O lo han pasado al supuesto que está en el anterior, ¿se acuerda el supuesto de...? Sí. Cuando solo cabe una... No, claro, pero lo que dice la ley es lo siguiente, a ver. Que es que eso que me dice si era nuevo, entonces... Exoneraciones están en el artículo 20. Está la lista. Entre entidades, emergencia, desabastecimiento, secreto, proveedor único, F, para los servicios personalísimos con la debida sustentación objetiva. Luego, el artículo 20 es el vigente, es el artículo anterior, perdón. El artículo vigente, F de la ley, dice, para los servicios personalísimos prestados por personas naturales con la debida sustentación objetiva. O sea, la ley, en el 20F, dice personas naturales con la debida sustentación objetiva. Claro, entonces, el reglamento, cuando regula los servicios personalísimos, 134. Dice, artículo 132 vigente, cuando exista un requerimiento de contratar servicios especializados, profesionales, artísticos, científicos o tecnológicos, procede la exoneración por servicios personalísimos para contratar con personas naturales, siempre que sustente objetivamente lo siguiente. O sea, tanto una como otra norma hablan de personas naturales. Es porque si no me he equivocado un montón al dar una consultoría que me han hecho, entonces quería confirmarlo porque hubiera metido las patas al fondo. Entonces, él habla de personas naturales, tanto la ley como el reglamento. Claro, la norma anterior, la ley no decía nada de naturales o jurídicas. La ley únicamente hablaba del debido fundamento objetivo. Y era el reglamento en el 132 anterior que decía que cabía contratar con personas naturales o jurídicas. O sea, el reglamento anterior decía naturales o jurídicas, la ley no decía nada. La ley vigente dice naturales y el reglamento vigente dice también naturales. Perdón, proveedor único no se distingue. No, porque, vamos a ver, si el titular de la patente es una persona jurídica, no hay forma de liberarse de eso. Eso está pensado para casos en que haya patentes, por ejemplo. Proveedor único, supuesto por excelencia, es cuando hay un producto patentado. Y por último, ya puestos a ver las innovaciones de la nueva ley, bueno, se ha introducido un nuevo supuesto de causal de nulidad del laudo, que es cuando el laudo arbitral va en contra de principios de derecho público. Se han introducido sanciones contra árbitros, pero en el caso de los vicios de nulidad que permiten que la entidad declare la nulidad una vez que el contrato ya esté suscrito, se establece lo siguiente. La entidad podrá declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos. A. Por haberse suscrito en contravención con el artículo 10 de la presente ley. Ya estaba. B.
cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad durante el proceso de selección o para la suscripción del contrato. Ya estaba. Cuando se haya suscrito el contrato, no obstante encontrarse en trámite el recurso de apelación. Ya estaba. D. Cuando no se haya cumplido con las condiciones y o requisitos establecidos en la normativa a fin de la configuración de alguna causal de exoneración. Y E. Cuando no se hayan utilizado los procedimientos previstos en la presente ley, pese a que la contratación se encontraba bajo su ámbito de aplicación. Se ha introducido el de la exoneración, pero ya estaba. Ya estaba. ¿Por qué ya estaba? Porque cuando se contrata con una exoneración fuera del procedimiento, sin que cupiera exonerar, no se están usando los procedimientos de la ley. Punto pelota. Aquí se ha introducido un supuesto innecesario. Y en estos casos cabe que la administración declare de oficio la nulidad con el contrato ya suscrito. Es un supuesto excepcional. Pero igual así, esta resolución que declara de oficio es discutible en arbitraje. Y con eso, porque creo que me han avisado que me está esperando el taxi afuera ya, yo termino por el día de hoy y seguimos en la próxima, dentro de 2 semanas. Les pediría que si tienen preguntas las vayan macerando hasta entonces y ya conversamos dentro de 2 semanas.